favor, si nos puede colaborar con un pedestal para el micrófono. Buenos días para todos. Saludo al señor gobernador de Gran Cumbal. En la apertura de ayer ya di el saludo, pero no sobra. Y también ha llegado el gobernador de Guambilla con sus integrantes y el autoridad estudiantil parece ser que ha llegado. Entonces, un cordial saludo para todos. La premura del tiempo, que según veo la agenda suficientemente apretada, no quiero dilatar mucho el tiempo. La que tengo, que considero que tenemos que hacer esta reflexión en esta asamblea, en la juventud que ha convocado, que ellos se han denominado el primer Congreso Nacional de Estudiantes Indígenas. Y me parece muy importante que la juventud haga esa reflexión profunda para ver y que nos deben cuestionar seriamente a nosotros con una crítica constructiva sobre lo que en este casi medio siglo del movimiento indígena, la que hemos podido acompañar. Hoy, esta reflexión creo que es un acto en el camino, un pare en el camino, mirar hacia atrás lo que dijimos en algunos momentos y la que hicimos en algunos momentos y en qué situación política, económica, identitaria al cual estamos viviendo. También estaba pasando por alto de saludar a mi gran amigo Valentín Huaycal, que nos honra con su presencia. Es demasiado importante. Él nos acompañó varias veces en nuestro pueblo guambiano y ha dejado huellas muy trascendentales. Antes de venir a Nariño, antes de ayer, en la larga noche de desvelo, puse el discurso de él y escuché la voz de él, una orientación política absolutamente clara que él nos enseñó. Por eso, con mucho respeto al personaje Valentín Huaycal, que nos tiene aquí al frente y nos honra con su presencia. Pero quería manifestarle cuando nosotros, o cuando yo personalmente como Lorenzo Muelas empecé a llegar a Nariño, quería hacer esa reflexión. ¿Cómo llegué? Y particularmente llegué por primera vez. Había venido siempre a Nariño, pero de romerías a la Virgen de las Lajas, a ver si nos ayudara a resolver nuestros problemas de la situación económica, política, identitaria, haciendo nuestras romerías. Pero no había venido de un acto político que a partir de la fecha empezamos a desarrollar en relación con los pastos de Nariño. Y llegamos aquí
El cabildo de Guambilla de ese entonces, Taita Segundo Tunubalá, que en paz descanse, nos delegó a mí y a Taita Ricardo Tunubalá. Con él llegamos aquí a Cumbal. Era una aventura. Nos delegó, pero no nos dio dirección, ni nombres, ni nada con quién empezar el diálogo. Simplemente nos delegó para que buscáramos algún camino. Por eso aquí llegamos, en el poblado de Cumbal, llegamos muy temerariamente, porque sabíamos perfectamente que había mucho indígena todavía, fuerte presencia en favor de los terratenientes y de la clase política. Por eso demoramos mucho tiempo, casi medio-día, en busca de a los compañeros, busca de la autoridad. Por fin llegamos a la sede del cabildo. Desafortunadamente encontramos cerrado la puerta, pero alguien nos orientó que estaban en una recuperación en la finca que llamaban Laurel. Preguntamos, entonces, ¿cómo que nos oriente cómo íbamos a nosotros dirigir y llegar allá? Nos orientó por una carretera arriba, por un camino arriba, y que caminando bien adelante vería una movilización de gente y allá estarían. Y exactamente cumplimos esa orientación y encontramos una gente y allá llegamos, allá vimos trabajando la gente, se veían las candeladas, la ahumada, movilización, gritos, silbas y trabajando. Llegamos allá, nos recibieron muy bien como siempre y creo que nos quedamos 2 noches acompañando allá en la loma, entró en los pajonales. Creo que nosotros muy contentos y estábamos de regreso con un compromiso de seguir acompañando, porque el cual nos habían delegado. Ese era brevemente como contarle cómo llegamos nosotros, cómo llegué yo aquí en Nariño, cómo empezamos. Pero no solamente quedamos aquí en Cumbal. Cuando llegábamos en un resguardo, en una comunidad, siempre nos invitaba a otro y a otro y a otro, hasta que pude visitar con mucha frecuencia casi a todas las comunidades aquí en Altiplano, Huachucal, Cumbal, todas. Pero no me bastó, había otras comunidades ya hacia el occidente que muy contento encontré a los indígenas Aguá, otras comunidades muy distintas a los pastos del altiplano, muy distintas, con su propia lengua, las tierras muy distintas, selva y muy tradicionales. Todo lo que llevaba alguien de afuera, una mata que no fuera de su hábitat, ellos consideraban como contaminación. No sé hasta dónde hoy mantengan esa tradición tan importante de los indígenas Aguá, muy contentos. Y así hemos podido avanzar, he podido acompañar. Yo alcancé a llegar en como 2 ocasiones en la reserva Las Planadas, pero de la reserva Las Planadas, buscando conectar con más gente de los indígenas Aguá, llegué, caminé hasta un lugar que llama Pueblo Viejo, el otro que llamaba El Palmar. Hasta ahí pude caminar. Pero de luego también al otro lado de la carretera
también que eran los mismos agua, pero muy distantes, Hualcalá y otras regiones, pude caminar, pude acompañar, porque teníamos un interés político de relacionarnos a ver qué hacíamos, porque la situación era muy compleja para nosotros, muy delicada para nosotros. Había mucha represión terrateniente amparado por la autoridad militar, civil y eclesiástica. Por eso, el movimiento indígena que veníamos desarrollando de Guambía, del Cauca, con los guambianos y paeses y asociado con los nariñenses, era una cosa casi clandestina. Yo creo que hoy hemos avanzado mucho. Yo no creo que no han tenido ningún inconveniente de reunir esta masa aquí sin represión de las autoridades. En ese sentido hemos hecho respetar nuestra libertad de movilidad, lo que no fue así hace 40 años. Eso yo quería hacer, esa breve reflexión aquí en Nariño. Estábamos muy contentos en nuestra relación guambianos y paeses y los pastos de Nariño aquí, en el sur de Colombia y en el sur de Nariño. Esa relación tan importante con el lema de recuperar la tierra. Con el lema ya habíamos desarrollado el derecho mayor, con la filosofía de recuperar la tierra para recuperarlo todo. Ese era un principio fundamental, aunque en las normas existentes en ese momento, esa norma a nosotros los indígenas, no solo a Nariño, sino a toda Colombia, estábamos clasificados como menores de edad, salvajes, dementes, como incapaces de conducir nuestro destino. Pero además, estábamos condenados a ser pobres de solemnidad. Es decir, uno nace pobre, crece pobre, desarrolla pobre y morir pobre. Ese era el calificativo que nos daba. Ese era el reconocimiento que nos daba el Estado colombiano a través de la Ley 89 de 1890. Cuando avanzamos el proceso de la recuperación, todos aquellos que nos sentíamos la opresión terrateniente y de las autoridades, estábamos sumamente incómodos con esa ley donde nos clasificaba menores de edad para no reconocer el derecho. Así fuera mayor de 50 años, podía tener unos 80, 90 años. Según esta norma, éramos menores de edad, bebecitos. Esa era la ley en ese momento. Y ese todavía sigue siendo vigente, aunque algunos de los artículos ya fueron derogadas ya después de 1991. Pero quiero decirle a ustedes, leer algunos documentos que de pronto ustedes me pueden dudar. Ustedes pueden decir, como la juventud de hoy no lo han vivido. Han vivido, han nacido en otro momento, en otra situación. Entonces, cuando uno simple y llanamente explica oralmente, pueden dudar de mis palabras. Pero tengo documentos escritos. ¿Cuál era el calificativo? ¿Qué era el señalamiento? ¿Por qué nos tenían tan abandonados? Y no solamente abandonados, sino desconociendo nuestros derechos. Cuando el derecho mayor nos reconoce
a profundidad, pero no teníamos un reconocimiento legal del Estado colombiano. Simplemente era un argumento de las autoridades, simplemente era un argumento de nosotros, aunque el derecho existía, escrito en las grandes rocas, como lo ven el machín de ustedes y otros tantos literaturas que aparecen en las grandes rocas y en la memoria oral de mucha gente. Estaba el derecho, pero el Estado no fue reconocido. Por eso, muy rápidamente, sobre esa situación buscamos qué hacer sobre la norma, qué hacer para nosotros también tener un derecho como ese derecho del derecho original, que no sea tan explícitamente reconocida, pero al menos reconociera la existencia de nuestra gente. Era una situación extremadamente preocupante. Entonces, ¿qué pensaba la clase política? No solamente ahora 40 o 50 años, sino desde siempre. ¿Qué pensaban? A mí me indigna mucho cuando uno ve el caso aquí en Combal de varias sedes políticas, entre ellas a uno lo vide, apoyado por el partido de la U, apoyado por el Partido Conservador, apoyado por el Partido Liberal, con aspiraciones de un indígena llegar a la alcaldía de este municipio. ¿Será que los indígenas no tenemos memoria? Es mi gran pregunta. ¿Será que nos hemos olvidado de esa opresión? ¿Será que el afán de llegar al poder tiene que pasar por encima de todo este calificativo? No es solamente un señalamiento a dedo, sino las normas. Y quiero decirle, quiero leer un panfletico que siempre la cargo, lo que la clase política, la alta clase política, la alta dirigencia de este país, los presidentes, expresidentes, ¿qué pensaban de nosotros? Aquí está. Laureano Gómez, conferencia dictada en el Teatro Municipal de Bogotá en 1928. A la letra dice así: nuestra raza proviene de una mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son de estigma de completa inferioridad. La otra raza salvaje, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento en el rencor de la derrota. Parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la cazorrería insincera y maliciosa. Afecta una completa indiferencia por las palpitaciones de la vida nacional. Parece resignada a la miseria y a la insignificancia. Está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y de sus bosques. Así pensaba este dirigente político de este país. Pero tengo otra, que este es un producto después de 1991, de la que comenté y que tantas veces hemos comentado, de la ley 89 de 1890, después de la constitución de una demanda produjo la derogatoria de 3 artículos de ese calificativo que acabé de mencionar, que también dice así. Es decir, la prensa lo está diciendo. Abogan por los indígenas. 3 de los artículos de la ley
de 1890 fueron finalmente derogadas por la Corte Constitucional. La prensa registró este hecho así. La Corte Constitucional derogó ayer 3 artículos de una ley del siglo pasado que definía a los indígenas como salvajes, sin derechos y susceptibles de ser castigados si faltaban a la moral cristiana. La legislación que había sido promulgada en 1890 establecía la manera en que deben ser gobernados los salvajes, que vayan reduciendo a la vida civilizada. De esta forma, la alta corporación acabó el martes con un exabrupto legislativo que regía desde hace 105 años y que autorizaba a someter a castigo a los aborígenes que no profesaran el cristianismo. De igual forma, las normas de esa ley, ahora derogadas, privaban a los indígenas de los derechos y deberes inherentes a la mayoría de edad, ya que se les daba el trato de menores de edad. La ley que definía a los aborígenes como salvajes fue promulgada cuando la mitad de los 2 millones de habitantes que tenía Colombia eran indios. En la actualidad, solo el 2% de la población colombiana es aborigen. La Corte dejó sin vigor dicha legislación en una sesión cuya ponencia fue del presidente de dicha corporación, Carlos Gaviria. La prensa, abril 14 de 1996. Entonces, es muy reciente, si ponemos a contar los años, cuando nosotros empezamos a ser reconocidos como personas con plenos derechos. Es muy reciente. Estas cosas son los que hago memoria y estas son las que a ustedes también me gustaría mucho que refrescaran la memoria. Y me gustaría mucho que la juventud comprendiera esta situación. Yo creo que tenemos un camino abierto, que tenemos una conducta política a seguir. En las conversaciones que he tenido, parece que en el cerebro de nosotros los indígenas parece que tuviéramos un poquito enredados en no entender, no comprender el derecho mayor y mezclar de todo, con las políticas electorales de cada 4 años. Ahí a mí me parece que hay una confusión. La política electoral es temporal, es pasajera. La política electoral no está cubierta por el derecho mayor. La política electoral es simple y llanamente un espacio que hemos adquirido y que ese espacio hay que usarla cuando a partir de 1991 convertimos político-administrativos. Es simple y llanamente la parte administrativa que no tiene nada que ver con el derecho mayor. Entonces, lo hago énfasis en aprendernos a delimitar. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo creo que la juventud indígena tiene suficiente capacidad, inteligencia para comprender, entender estas cosas. De no dejar enredar, de no enredarnos nosotros mismos para enrumbarnos el verdadero camino de la recuperación. También hay que estar en la administración, porque así requerimos y así buscamos en 1991 en la Asamblea Nacional Constituyente.
pasado muchas cosas desde que se inició el movimiento indígena. Yo acabo de confesar que en 1980 llegamos y entablamos una relación fuerte con los nariñenses, con los indígenas nariñenses. El producto de eso, el resultado de eso, una relación fuerte que tuvo en el Cauca con los paeses y guambianos, el producto de ese, la presión, la movilidad. Yo creo que se dio un caso muy importante en Guambía, el 11 de noviembre de 1982, la convocó el cabildo de la autoridad guambiana de ese entonces, en asocio con ustedes, con los paeses, la invitación al presidente de la República, Belisario Betancur, en Guambía. Muchos de los nariñenses, yo creo que todavía aquí están, los que nos acompañaron, los que estuvieron presentes, aquí están. Entonces, cada paso que se ha dado fueron pasos muy importantes. Y el resultado de la ida del señor presidente, hubo un resultado muy importante. Y ese resultado muy importante es cuando el presidente, a través de su Ministerio de Agricultura de ese entonces, se elevó una consulta al Consejo de Estado. Así fuera presidente de la República, y como presidente de la República él no podía dar orden a que las tierras recuperadas hasta entonces entregadas gratuitamente a las comunidades indígenas. Así fuera presidente, tenía que consultar, tenía que tener en sus manos lo que dijera la parte judicial, que era el Consejo de Estado. Ese 11 de noviembre llevó las inquietudes y poco tiempo después, a través del ministerio, se hizo esa consulta y el Consejo de Estado, hoy lo estoy leyendo, tengo el decreto de ese entonces aquí en mis manos, pero antes de que leyera el decreto, me gustaría mucho el planteamiento que de aquí de Nariño lo hicieron. Aquí el compañero Efrén Taraspués, que nos honra también con su presencia, fue delegado de sus autoridades y él intervino. Y ahí tenemos su discurso de ese momento. Lo que yo quiero decir es que refresquemos la memoria para que no podamos pensar las tierras recuperadas que hoy tienen fueron tan fáciles, que fueron gratuitos, que fue el buen gobierno que nos dio, sino era todo un esfuerzo, toda una lucha, y ese es el producto de eso. Efrén, me gustaría mucho, usted como dueño de que leíste, no sé si decir dueño o no, pero me gustaría que tú leyeras lo que tú leíste en ese 11 de noviembre. Por favor, Efrén.
Sí, aquí está. Aquí está. Usted no traje suyo, aquí está. Aquí está, por favor. Bueno, muchas gracias, Taita Lorenzo. De verdad, pues en ese año de 1982, el 11 de noviembre, en las tierras recuperadas de Guambía, cuando se recuperaba también el laurel aquí en Cumbal, el señor presidente de la República, en ese entonces el doctor Belisario Betancur, asistió a la convocatoria que el movimiento de aquel entonces de las autoridades convocaban y estando en ese momento, pues los señores gobernadores del pueblo Los Pastos me nombró a mí a que yo tomara la palabra para un saludo, pero también para insinuarle algo en ese momento al señor presidente de la República y también a los ministros. Voy a recordar porque ya tiempos estos documentos que se sacaban en aquel entonces, Taita Lorenzo los ha guardado, yo ya ni me acuerdo qué le diría, pero lo voy a leer. Dice: nosotros, señor presidente, como con tus ojos miráis a este pueblo tan numeroso de indígenas que existimos ya hace varios siglos en este territorio, como es conocido la historia que nos demuestra que antes de la llegada de Colón, el invasor español en este país, en este continente americano, habitado estaba por nuestros antepasados, y que desgraciadamente los pueblos que llegaron nos han destrozado, nos han acabado, y hasta hoy quieren acabarnos, porque no quieren que existan más indígenas en Colombia. Por eso, señor presidente, señores ministros, señores del gobierno, nosotros tenemos el derecho de existir en estas tierras y en estos territorios. Nosotros como humanos tenemos derecho a existir, no somos como dicen las leyes, no somos salvajes, porque ni nuestros antepasados fueron salvajes, ni hoy nosotros. No somos salvajes, somos humanos, somos hombres. Señor presidente, señores ministros, desde ese momento en que llegaron los españoles, han seguido la represión, matando y asesinando a compañeros indígenas, solo por el delito de recuperar nuestras tierras que han sido arrebatadas por otras personas extrañas a nosotros, y que por solo el delito nos tratan de invasores, de delincuentes comunes, y las cárceles están abiertas para los indígenas, solo por reclamar los derechos. Nosotros, señor presidente, no somos un movimiento guerrillero, somos un movimiento de historia que viene a través de los siglos reclamando hacia los cuatro vientos justicia, libertad, hacia nuestros derechos. Por eso, señor presidente, señores ministros, señor del gobierno, te pedimos que por parte de tu gobierno respetéis a nuestras autoridades, hoy respetéis la dignidad de nuestros pueblos indígenas, porque nosotros somos los primeros que hemos habitado estas tierras y somos los presentes los que estamos aquí, los venideros descendientes también de los caciques Juan Tama de la Estrella, la cacica Gaitana, Cumbe, Maiker y todos nuestros caciques que en ellos representaban la autoridad y tenían la autonomía de gobernarse en aquí. Por eso, señor presidente, para no alargarme más, que como tú has dicho de la paz, nosotros queremos la paz, pero ya son 5 siglos que no ha habido paz para los indígenas, y muchos resguardos han sido masacrados, han sido asesinados compañeros por grupos armados, y nuestros resguardos indígenas han sido campos de batalla, y han sido caídos nuestros compañeros indígenas. Por eso te pedimos, señor presidente, que os deis libertad a nuestros derechos, para así nosotros como pueblos indígenas podamos vivir en armonía de paz entre Colombia, entre colombianos y con el perdón de todos. Paz. Gracias, Taita Efren. Esas fueron tus palabras, y que aquí está escrito materializada. Esa es la que me gustaría que
todos ustedes, todos nosotros, volver a recordarle. Gracias, Efren. Ahora quiero explicar el resultado, el producto de esto, porque no fue en vano. Hubo un buen resultado y muchas veces nosotros desaprovechamos esos resultados, ese producto. Desaprovechamos, no sé por qué. Esta mañana hice mi reflexión profunda, es que a veces desaprovechamos por falta de conocimiento, de información. Otras veces parece que fuera demasiada ignorancia. Porque cuando alguien se dedica en este movimiento, tiene que dedicarse de tiempo completo, escuchar, leer, reflexionar, preguntar. Porque metimos en algo grandioso, que es la política indígena. En algo que es grandioso, la recuperación de la tierra, que no se podía dejar pasar desapercibido. El resultado de ese encuentro, de la ida del señor presidente, hoy leyéndolo, fue exactamente a un año el resultado. Si el señor presidente estuvo en tierras indígenas, en tierras guambianas, con la presencia de los compañeros ya mencionados, fue el 11 de noviembre. Y la consulta que se hizo el gobierno al Consejo de Estado, aprobaron el siguiente año, el 16 de noviembre de 1993. De 11 de noviembre, solamente dejó pasar 2 días para ser cabalmente un año. Yo siempre estaba por los laditos de la autoridad, siempre venía aquí, tampoco tenía yo mucho conocimiento, porque teníamos los solidarios, unos abogados, unos antropólogos, unos profesionales de todo tipo. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que nos pasó para demorar tanto tiempo en no legalizar las tierras con el pueblo, los pueblos indígenas y el Estado colombiano? ¿Por qué demoramos tanto tiempo? Es la gran pregunta. ¿A dónde estaba ese desconocimiento? Lo que sí, por orden explícita del gobierno, llegaban los funcionarios del gobierno a Guambía para que recibieran las tierras que hoy son denominadas Santiago, y la autoridad negaba a recibirlo. Negaba a recibirlo. Me consta a mí. ¿Qué pasó? Es mi gran pregunta. Y aquí está el título de ese decreto, de esa orden del Consejo de Estado. Aquí está, vean. Que el título dice, muy bonito: entrega gratuita de tierras a los cabildos indígenas. Voy a leer un pedacito también, que es largo, pero la decisión del Consejo de Estado vale la pena aquí recalcarlo. El pasado 16 de noviembre de 1983, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado profirió una decisión de trascendental importancia en materia indigenista al determinar que la Junta Directiva de Licora, con el voto favorable del Ministerio de Agricultura, sí puede ceder en favor de las comunidades indígenas representadas por sus cabildos los predios que ingresen al Fondo Nacional Agrario. De esta manera, el Honorable Consejo de Estado acogió la tesis que, como subgerente jurídico de Licora, presente 2
presente 2 meses antes en forma detallada a la Junta Directiva para que las tierras que el Instituto adquiriera por compra o expropiación con destino a las comunidades indígenas le fueran entregadas a los cabildos gratuitamente y no en calidad de venta. ¿Entienden bien? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Comprendieron? Por favor, no en calidad de venta. La decisión del Consejo de Estado se fundamenta especialmente en los siguientes puntos. Primero, la ley de la reforma agraria tiene como objeto fundamental elevar el nivel de vida de la población campesina, incluida la indígena, sin ninguna excepción. Segundo, la misma ley dispone que los bienes del Fondo Nacional Agrario, entre los cuales están los predios que el Instituto adquiera, podrán ceder a las corporaciones regionales en desarrollo, establecimientos públicos y en general a otras entidades de derecho público. Tercero, los resguardos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890 tiene por finalidad esencial proteger y recuperar sus propiedades vernáculas, vea, vernáculas. Es decir, está reconociendo el derecho mayor. Vernáculas. Cuarto, el artículo 14 del convenio 169, el Convenio Internacional de Trabajo sobre Protección e Integración de la Población Indígena y Tribales en los Países Independientes, ratificado por Colombia por la Ley 31 de 1967, ordena que el Estado, por medio de INCORA, no solo puede, sino que debe extender sus programas de reforma agraria a la población indígena del país. Transcribimos a continuación el texto completo de la absolución de esta consulta, que lleva las firmas de honorables consejeros Humberto Mora Osejo, Jaime Betancourt Cuartas, Osvaldo Abello y Jaime Paredes. Ahí sigue todo lo demás decretos, pero no quiero extenderme más. Eso creo que es suficiente información para ustedes y para nosotros. Lo que sucedió en ese momento, lo que se hizo en ese momento. Entonces, desde el 16 de noviembre ha pasado del 93, 94 a 95, casi 3 años nos dormimos. Casi 3 años nos dormimos en recibir, en legalizar esas tierras. Entonces yo pregunto a la dirigencia política de ese momento, porque tuvimos dirigentes muy importantes, estudiados, tenían título, así no fueran abogados, que estaban al lado del cabildo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dormimos tanto? Ni se conocía este decreto. Esta mañana nos dijo Taite Efren que tampoco lo conocía, que no conocía. Es decir, como dicen por allá por fuera, matamos la culebra y asustamos con la piel. Se hizo las cosas, tuvimos al alcance de la mano. Los funcionarios en Guambilla llegaban, recíbanos, este título legalicen. Y los dirigentes, lo que hacía el gobernador, no hacer presencia, se escondía el gobernador a los funcionarios de INCORA. ¡Qué ira! ¡Qué rabia, diría yo!
Si eso no era lo que queríamos, entonces ¿qué era lo que nos pasaba? Pregunto a la dirigencia de ese entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué esperábamos nosotros entonces? Este decreto yo tampoco lo conocía, estoy confesando en honor a la verdad. Yo vine a rescatar este panfletico que acabo de leer, que no me regaló ni un solidario, un abogado, ni la misma dirigencia indígena. No me enseñó, no me obsequió, no conocían. Yo no sé en qué planeta estaban. En 1985 yo fui gobernador de Guambía. A un amigo de nombre que muy conocido de todos ustedes, Miguel Vázquez. Ya no existe, en paz descanse. Él, en las calles de Popayán, encontramos y saludamos y hablamos, y él me dijo, ¿cuándo van a recibir esas tierras? Que el gobierno lo está esperando, el gobierno lo está entregando y ustedes no han querido recibirlo. Me habló del decreto, pero él no tenía en su momento ese decreto y yo quería conocerlo. Y le dije a Miguel, si usted tiene el decreto. Él me dijo que sí tenía, pero que en el momento no lo tenía, que él tenía en Bogotá. Le dije, por favor, tráiganos, entréguenos para conocerlo. Miguel vino de Bogotá expresamente a Guambía para entregarme ese decreto, ese panfletico que la tengo. Yo, cuando leí eso, me sorprendí mucho y empezamos inmediatamente a legalizar las tierras de Santiago. Y creo que así Efren no conociera, pero de igual manera, por este lado también todas esas tierras adquiridas con el Fondo Agrario a través del Instituto de la Reforma Agraria, empezaron a recibirlo, a legalizarlo. Nosotros en ese mismo año, en un 14 de septiembre, legalizamos la tierra de Santiago, casi inmediatamente. Entonces, muchas veces nos hemos renegado nosotros mismos el atraso, que el gobierno no ha cumplido, que el gobierno... Eso es cierto, pero muchas veces no estamos al tanto de la situación de lo que ocurre. A mí, valga la redundancia, qué ira, qué rabia, por qué tanto tiempo haber desbloqueado y pudiendo haber avanzado. Nos dormimos. Pero quiero dar término a ese punto y quiero pasar en otro punto del porqué de tanta molestia de esas normas y tanta incomodidad que sufrimos de ese calificativo de salvajes de la ley 89, ¿por qué sufrimos? Y veíamos una enorme necesidad de hacer reconocer en las leyes que todavía a la constituyente de 1991 todavía ni se pensaba. No teníamos en la agenda, no tuvimos en la agenda. Demasiado molestos, pero no tuvimos en la agenda hasta 1990. Pero sí estábamos interesados en que haya un cambio. Y en 1998 en adelante se vino una movilización fuerte de indígenas, pero también una movilización guerrillera a desmovilizar. Y en esa desmovilización, y con los compañeros también los afrodescendientes que también sufrían las mismas consecuencias de no haber reconocido
En esos cambios que se vino dando, ahí estuvimos nosotros, ahí vine yo. Yo frecuenté mucho aquí en Nariño, hice mucha presencia aquí en Nariño. Tenía un enorme interés de hacer lo que hicimos. Pero en ese entonces la situación era diferente, Yo hablaba y hablaba y hablaba que había que, si hay la constituyente, había que un indígena, personalmente había que hacerse el esfuerzo a ver si era posible llegar allá y hacer el debate, a ver si conseguimos algo en esa constitución, porque no había nada seguro, nada garantizaba de salir con algo, nada garantizaba, pero llegar había que llegar. Para llegar había que hacer el esfuerzo. Yo iba al Cauca y a Nariño y a otras partes, pero más aquí a Nariño. Por eso tengo tanta gratitud en ustedes que me escuchaban, nos reconocían la capacidad convocatoria de la dirigencia del Cauca, nos reconocían. De eso tengo gratitud. No para el bien mío, sino para el bien de los indígenas de Colombia. Por eso, pero como la situación hoy ha cambiado abismalmente, el cambio es abismal, en ese entonces no. Tanto en el Cauca como aquí, sí había concejales indígenas, sí había, participaban en la política, pero con un patrón de cualquier filiación política. No era un concejal libre que podía tomar su determinación, hasta diputado, yo me acuerdo que existió aquí en Nariño. Pero en este caso, en la constituyente, no queríamos hacer cola a ningún color político. Queríamos hacer directamente los indígenas, que teníamos las heridas, los dolores en carne propia. Ellos. Nunca soñé yo, no me pasó por la mente que yo podía haber sido delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente. Tampoco estaba en mi agenda, pero yo sí hablaba y hablaba y hablaba, que había que participar. Se vino definiendo de Guambía y de muchas partes, pero se vino a definir aquí en Nariño, aquí en Huachucal, en la finca que llama la Siberia. Ahí se definió. Pero la gente estaba temeraria. Hoy lo estoy viendo, hoy quiere ser senadores, hoy quiere ser alcaldes, concejales, diputados. Todo el mundo quiere llegar allá. ¿Para qué? No sé. En ese entonces no había esa aspiración. Tenían temor. Un dirigente indígena de Huachucal de nombre Laureano Inampuez, que también en paz descanse, él lo dijo, en una asamblea como esta lo dijo. Bueno, yo hablaba y hablaba de que hay que participar, yo no echaba pie atrás. Laureano Inampuez dijo, lancemos a Lorenzo sin salvavidas al agua. Piensen ustedes, ¿qué quiere decir eso? Ellos siempre querían estar expectantes. Lorenzo tenía que caer al agua sin salvavidas. Si me rescato, si me salvo de ahí, estaba bien, y si me hundiera, si me ahogara, bien muerto. Esas eran las palabras del compañero Laureano, de lanzarme a mí sin salvavidas, a ver qué hacía. Afortunadamente pudimos salir adelante. En ese largo proceso de la campaña, también tengo que reconocer
a Floro Alberto Tonobalá, que también nos honra con su presencia, hicimos una campaña política hacia la constituyente. Pero no éramos solamente los dos. Habían solidarios de aquí de Ipiales, de Pasto, de Cali, Bogotá, muchos intelectuales y mucho voto de opinión y una fuerza importante electorado aquí en Nariño que existió, nos apoyó. Yo mismo a veces me dudaba que podía salir elegido, porque un pobre indígena salvaje, demente, miserable, era muy difícil, una campaña muy desigual. No tenía un 5 para la movilidad del candidato, menos para dar prebendas para que votaran a favor de un candidato indígena. No había un centavo. Éramos unos miserables. Pero la gente fue consciente, nos escuchó. Y en la tarde del 9 de diciembre salimos elegidos. No solo yo, sino el otro compañero indígena de nombre Francisco Rojas Birri, 2 indígenas elegidos. Mi asesor político, jurídico, Víctor Daniel Bonilla, decía: salimos elegidos, salió elegido, ¿y ahora qué? Habíamos discutido mucho, habíamos hablado mucho, pero no teníamos un documento, un proyecto ya para presentar. No lo tuvimos materializado. Teníamos en mente muchas cosas, pero no lo tuvimos. Y tocó que rápidamente recoger, cosechar lo que habíamos escrito, lo que habíamos hablado, para presentar ese proyecto político de reivindicación de los pueblos indígenas, especialmente. En mi reflexión que hoy hago yo en ese entonces, según la norma, yo era menor de edad, pero yo fui delegatario con mis 55 años de edad. Pero según la norma, yo era un bebecito. Pero pudimos, afortunadamente, dentro de la delegación, dentro de los constituyentes, hubo gentes demócratas, pensantes, que también nos dieran la mano. Algunos de los partidos de gobierno, liberales o conservadores, o los exguerrilleros, que tengo que reconocerlo, nos apoyaron fuertemente. Los delegatarios de la Unión Patriótica y otros nos apoyaron para que nosotros, para que el delegatario que se lanzó a la laguna, al agua sin salvavidas, no se ahogara. Fue una tarea dura y difícil. Pero también quiero decirle aquí a ustedes, el delegatario no llegó el delegatario solo, sino acompañado de mucha gente. Los nariñenses, los paeses, los negros, los arhuacos, los inganos y kamsá, mucha gente nos acompañó. Cada delegatario, en el reglamento interno del desarrollo del escenario de la constituyente, acordaron los 70 delegatarios elegidos popularmente y más 4 delegatarios que llegaron a través de la negociación con el gobierno por los grupos armados, tuvieran participación 20 minutos. 20 minutos. Yo escogí en un 10. La instalación de la asamblea fue el 5 de febrero
yo pedí suficiente plazo para que mi participación, mi debate me diera el 19 de febrero, mis 20 minutos. Esos 20 minutos, yo sé que para ustedes aquí va a ser muy largo, muy cansón mi presencia, pero también me interesa qué fue lo que dijimos. ¿Qué fue lo que dijimos? Así como el compañero Efraín leyó lo que se dijo el 11 de noviembre ante el presidente de la República, que fue muy importante, y a mí también me interesa qué fue lo que dijimos en ese momento. Este documento de 20 minutos no es escrito solamente yo, no es pensado solamente yo, sino de la asesoría que estaba al entorno mío, con ellos. Es que quiero refrescar memoria. 20 años o 25 años no es mucho tiempo para uno haber olvidado y después haber uno pisoteado nosotros mismos lo que pensamos, nosotros mismos lo que dijimos. Sería indigno si estuviéramos en esa situación. Por eso quiero recordarles lo que dijimos, lo que suscribimos en el documento y lo que el delegatario, como delegatario, tocó que leer en ese escenario el 19 de febrero de 1991. Se dijo así: en representación de ustedes, en representación de todos los indígenas de Colombia, en busca de un camino. Este fue como la apertura que los mismos constituyentes, los mismos políticos decían que el escenario de la constituyente era tan trascendental. Unos lo llamaban la puerta de oro, la carta de navegación, tantos títulos que dieron a ese espacio de tanta trascendencia de la constituyente, que estaba dando cambios políticos, que se pensaba lo que otros llaman el pirámide, otros decían la madre de todas las leyes, leyes. Estábamos en búsqueda de un cambio fundamental y allí estábamos los indígenas, ahí estábamos, tratando de salir con algo, porque hasta entonces, como dije antes, no teníamos nada de garantía, ninguna garantía. Todo dependía de mi asesoría, todo dependía del delegatario. Pero también no solamente pensamos que nos reconociera el derecho, sino hubo que reconocer los dirigentes, los viejos dirigentes, nuestros antepasados que lucharon, dieron su vida, murieron, y que ellos nos enseñaron esto, y que por eso estábamos nosotros como descendientes de nuestros abuelos. El primer punto, hubo que reconocer, era a nuestros abuelos, a nuestros dirigentes. Dice así: señores, antes de tomar la palabra, permítame hacer un homenaje de admiración y reconocimiento a los grandes héroes y caciques, héroes y luchadores de nuestros pueblos indígenas, para que no se borre de nuestra memoria el sacrificio heroico de Mama Manuela, que sembró la resistencia en mi gente guambiana, para que nos sigan iluminando con su sabiduría los grandes caciques, don Juan Chiles y don Juan Tama de la Estrella, que nos condujeron a una nueva organización de los pueblos indios del sur, para que nos fortalezca continuamente la fuerza inquebrantable de don Manuel Quintín Dame, a quien 90 años de vida
y más de 200 encarcelamientos no pudieron doblegar. Y por fin, a que desde las cumbres de la Sierra Nevada, el Taita Serancua nos siga mostrando el camino. Señores constituyentes, hemos llegado aquí a nombre de los pueblos indígenas en la más larga marcha de que se tenga noticia, en una marcha de 500 años. Son 5 siglos de lucha sin descanso en busca de asegurar la vida y los derechos de nuestra gente. Y son 2 siglos de esperanzas perdidas en la justicia, la libertad y la igualdad que se prometieron al mundo con la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero no hemos venido con memoriales de agravio ni a mendigar favores. Vamos a decir la verdad, con sencillez, con respeto a todos, pero vamos a decir con orgullo. Por eso vamos a expresar 2 cosas. Primera, ¿cómo ve el pueblo indígena y no indígena de Colombia la situación del país? Segunda, a informar claramente lo que ese pueblo espera de esta constituyente. Para hacer entender mejor en su lengua castellana, miremos cómo vemos desde abajo la situación. Podríamos decir que el pueblo colombiano, la situación se resume en una serie de plagas que ha caído al jardín colombiano. Veamos cuáles son. Primera plaga, la inseguridad de la vida. Inseguridad ante las violencias armadas, ante las violencias criminales, ante las violencias terroristas. Inseguridad ante las violencias desarmadas, la violencia de hambre y de las enfermedades que nos persiguen. Inseguridad ante el espacio que nos han recortado en el campo y en las ciudades, rodeándonos de muros y cercados sin dejar dónde moverse, dónde vivir como corresponde a un humano. Segunda plaga, falta de trabajo, de tierra y de conocimientos. Falta de tierra porque los poderosos acaparan el mundo y a los pobres nos sacan de la tierra. Se apoderan de los campos, de las ciudades, de los bosques, de las playas. Nada escapa a su codicia. Falta de trabajo porque teniendo brazos con qué ganar la vida, el pueblo colombiano, al verse privado de los recursos naturales, queda maniatado para producir lo que necesita para vivir. Falta de conocimientos fundamentales, reales y liberadores, mientras no se le está dando más que una educación recortada, falseada y en las mayor de las veces inservibles para mejorar la vida y dirigirnos al futuro. Tercera plaga, el imperio de la injusticia. En primer lugar, esta plaga nos martiriza por la desigualdad ante la ley, que en la práctica no protege sino a los poderosos y castiga a los de ruana. Esto lo sabe todo el mundo. En segundo lugar, el reino de la injusticia se manifiesta en la impunidad ante el crimen. Y donde no hay justicia no puede haber paz, ni convivencia, ni ambiente de comunidad. Es un ambiente de cobardía colectiva ante los abusos del poder, que castiga a los inconformes, de la injusticia de los jueces que condenan al inocente, de la intolerancia de los guerrilleros que ejecutan a quienes no lo siguen, de codicia de los patrones que explotan sin misericordia al trabajador. Cuarta plaga,
Esta es la peor plaga, que esta es la que hay que poner mucho cuidado. Esta es la cuarta plaga, esta es la peor plaga. La corrupción de la política. Todos sabemos cómo los padres y los abuelos luchaban por sus ideas, tratando de imponer a los gobiernos y al Estado para dirigir al país. Todos recordamos las guerras en que se metieron para lograr lo que creían que era más correcto. Pero en los últimos años la situación cambió y toda la vida política se corrompió. Nosotros sabemos, nosotros sentimos, nosotros nos damos perfecta cuenta de que fue cuando los partidos convirtieron los bienes públicos y el presupuesto nacional en botín de los politiqueros y poderosos de Colombia. Y sabemos que esta corrupción se consiguió con una herramienta precisa, el clientelismo. Fue la costumbre de invertir a copartidarios en clientes políticos, en someterlos a un sueldo o comprarlos con un regalo, lo que más ayudó a la desmoralización política en Colombia. Y para eso se metieron en todas las organizaciones, en la organización del Estado a través de la burocracia, en la organización de los partidos y hasta en las organizaciones populares, laborales o de acción comunal, acostumbrando a la gente a vivir de la limosna, del auxilio o del regalo. Quinta plaga. El secuestro del poder. Se habla de la democracia y de participación popular, pero todos sabemos que son solo palabras. Que la verdad es que el poder está secuestrado desde siempre por los poderosos. Por eso se llama así. Son ellos los que siempre han mandado, son ellos los que siempre han aparecido en las entidades públicas, los que siempre han representado en nuestro nombre para defender sus intereses. Y en este caso de la constituyente, son ustedes los señores delegatarios quienes figuran, quienes representan, quienes tienen la posibilidad de cambiar esta situación y lograr la liberación del poder político, social y económico en beneficio de las grandes mayorías del pueblo colombiano. Porque lo que buscamos las gentes del común es tener auténticos representantes nuestros en las cámaras, en las juntas, en las administraciones, gentes honestas y corrientes que sean capaces de defender nuestros derechos y planificar el desarrollo de las comunidades. Sexta plaga. La destrucción de la naturaleza. Es increíble que ocupando Colombia, un lugar magnífico en el planeta Tierra, un lugar que asegura todos los climas y todos los recursos, su gente muera de hambre y de necesidad. Y esto no solo porque los poderosos han apoderado de ella, sino por la forma como la explotan y destruyen con sus máquinas, con sus químicos, con sus gases venenosos, con sus desechos tóxicos. No es esa nuestra visión del mundo. Nosotros los indígenas, y estamos seguros de que el pueblo colombiano comparte nuestra idea. Pensamos que el mundo ha sido hecho para que todos lo vivamos. Y para lograrlo, tenemos que evitar esa codicia, esa sed de acaparamiento y explotación sin límite, siga destruyendo a nuestra madre naturaleza. ¿O estaremos todos perdidos? El pueblo piensa que algún remedio debe haber para acabar con estas plagas. Tal vez no sean remedios totales ni inmediatos,
pero sí remedios que aseguren un mejoramiento continuo de la situación. Y nosotros en forma sencilla lo podemos expresar así. Primer remedio, la existencia de la vida. Para eso tendrá que ocuparse de los problemas de la paz y de los derechos humanos y de la justicia, sin cuya solución es imposible vivir. Segundo remedio, asegurar las libertades de la gente y disminuir las desigualdades entre los poderosos y el pueblo. En este aspecto no queremos hacer falsas ilusiones. ¿Para qué volver a hablar de igualdades que no existe entre todos los hombres? Aseguremos los derechos fundamentales de los pueblos, de las comunidades y de las personas, y habremos hecho lo que el pueblo quiere y necesita. Aseguremos que todos puedan disfrutar de la tierra, del espacio, de los bienes de la naturaleza, como el mejor remedio de limitar los abusos del poder. Y eso no solo puede lograr solo se puede lograr mediante la correcta y justa división territorial del país, de acuerdo con las diversas poblaciones que lo conforman, acompañado con una indispensable autonomía político-administrativa que le permita realizarse. Tercer remedio, asegurar los mecanismos reales que permitan mejorar la vida económica y social. Porque toda la población de este país, sea blanca, negra, mestiza o indígena, busca igual objetivo: aumentar el bienestar material, librándonos de tantos problemas y necesidades que nos acusan. Para lo cual es indispensable echar los cimientos de políticas de desarrollo económico justas y participativas en beneficio de todos. Cuarto remedio, asegurar la participación real de la población en la dirección del Estado. Y la única forma de acabar con la plaga de acaparamiento del poder es asegurar la participación popular en el gobierno mediante circunscripciones electorales democráticas en que tengan cabida los indígenas y demás minorías étnicas. Pero también que limiten el acaparamiento de las representaciones de parte de los profesionales de la política y que pongan coto al clientelismo corruptor. Al mismo tiempo que aseguren el permanente cambio en los órganos colegiados como garantía de auténtica participación popular. A todos estos remedios vamos a brindar nuestro decidido apoyo en un intento de ayudar a construir una Colombia mejor. Dentro de este panorama estamos los indígenas, que no solo afrontamos las mismas plagas de los colombianos, sino que además sufrimos la discriminación por ser distintos a los demás. Porque hablamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente. Por eso reclamamos el reconocimiento de la diversidad. Y no se trata de una simple diversidad étnica, cultural, geográfica, psicológica o de costumbre, sino de algo más profundo, de una diferencia humana en términos reales, históricos, lingüísticos y de pensamiento. Diversidad hasta en la concepción del mundo. Ahí hablé en lengua guambiana.
muy bena, muy guamtega, guaminja, nimun, mayangucha na guamindamunrun. Pero nim guamindiguan manamus chundaki. La respuesta me tuve que darme yo mismo. Ahora hablé a ustedes en mi lengua. Podría hablar muy largo, pero ustedes no me entenderán. Si ustedes no me han entendido, si no me han comprendido lo que dije, eso es prueba que somos diferentes. Allí yo gané, no estoy aquí echando flores yo mismo. Yo gané un fuerte aplauso de los delegatarios, aunque en esos escenarios es prohibido los aplausos, pero rompieron ese reglamento y gané un fuerte aplauso de los delegatarios. Yo no estaba reclamando aplausos ni flores, pero esa es la situación, esa es la vida, esa es la historia. Pero estoy expresando solamente en guambiano, cuando aquí deberían estar oyendo decenas de lenguas, más de 60 decenas de pensamientos y formas de ver el mundo, diferentes a la de ustedes, pero también diferente a la mía. Porque eso es Colombia, en la diversidad, la riqueza humana que han ignorado y que quizás hay algunos que quieren seguir el mismo camino del desconocimiento de nuestra existencia. Honorables constituyentes, construyamos una constitución de acuerdo a nuestros tiempos y basados en nuestra realidad. No basta proclamar que Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Es necesario que los derechos fundamentales de los pueblos indios y de las minorías étnicas queden taxativamente plasmados en el texto de la constituyente. Después de 500 años de desconocimiento, no podemos someter al capricho interpretativo de posteriores legisladores. En eso estamos, en el capricho de los posteriores legisladores. Por esa razón, hemos elaborado un proyecto de derechos indígenas que vamos a presentar a esta asamblea con la esperanza de que sea masivamente apoyado por ustedes para saldar de una vez por todas la deuda que la joven Colombia tiene con nuestros debilitados pueblos originarios. En este proyecto están involucrados los principales derechos y garantías y aspiraciones de nuestra gente. Llegado el momento de los debates y votaciones, apóyennos. Finalmente, a nombre de los pueblos indígenas de Colombia, aprovecho esta oportunidad para hacer llegar nuestro fraternal agradecimiento a todas aquellas personas que nos han acompañado en tantos años de lucha y más recientemente en la campaña por los derechos que nos ha traído a esta asamblea. Mil gracias, terminaba yo diciendo. A esto yo quería recordarle que tal vez en su momento ustedes escucharon, los que tuvieron cómo escuchar por la radio, la televisión, si leyeron la prensa, puede haber escuchado, pero son 25 años que pasó este escenario. 25 años ha corrido mucha agua debajo del puente y a veces nos olvidamos. Yo quería decirle a ustedes, tanto el documento que leyó Efren como estos que acabo de leer, para mí son vigentes,
que no debemos olvidar, debemos tener muy presentes en la memoria. Muy presentes, porque ese fue el camino, la apertura de nuestra presencia en la Constituyente. Ahí fuimos avanzando, allí fuimos, lo que los políticos llaman el cabildeo a cada delegatario, a convencer para que nos ayudara con su voto. Porque allá no se trata solamente de discursos, sino se asegura con los votos. Que era muy importante que los delegatarios, más o menos demócratas, nos apoyaran. Y eso fue lo que se consiguió. El equipo, mi equipo, que iban en cada sede, en cada oficina, a hablar con los asesores o con el delegatario para que nos apoyara el derecho indígena. Hasta ahí el escenario cumplido. De ahí para acá, ustedes yo creo que han leído todo, saben todo, los derechos que está plasmado en la cartilla de la Constitución, en el papelito ese de la Constitución, la han leído y creo que la conocen muy bien. Estos documentos que acabo de leer no están. Pero de allí, posteriormente, vino mi inconformidad. Mi inconformidad. Aquí atacamos duramente a la corrupción, aquí atacamos duramente a las plagas que han caído al jardín colombiano, pero también nos cayó la plaga y la corrupción a las comunidades indígenas, a las autoridades indígenas. ¿Cuál fue la primer corrupción que a mí me tocó vivirla, verla con tristeza y dolor? Yo terminaba de ser constituyente, terminábamos la constituyente, contentos y todos, contentos, muy contentos. Yo creo que ustedes también y en toda Colombia, muy contentos. Por fin tenemos un instrumento, por fin un aire, por fin respiramos, por fin ya éramos bebecitos y ahora somos reconocidos con la madre de todas las leyes que era la Constitución, muy contentos. A mí no me pasó por la mente jamás que los indígenas también tuviéramos en la mente ese vicio de la corrupción. A mí no me pasó. Siempre he defendido los indiecitos. Estaban ya viciados. Me di cuenta posteriormente por los partidos tradicionales que llegaban con los chequecitos de los puentes, de los caminos y los regalitos que hoy lo llaman la mermelada. Estaban con ese vicio. El ignorante era yo, tal vez mi equipo también, porque nunca jamás, o tal vez no ignoraba porque mencionamos la Constitución, pero mencionamos a la clase política que gobernó, no a los indígenas. Yo ignoré en eso. ¿Cuál fue la primer corrupción que yo lo vi? En Vaupés. Vaupés es un nuevo departamento que a partir de la Constituyente se convierte en departamento. Y un indígena de nombre Maximiliano Veloz llegó a ser alcalde en ese departamento, en la capital del departamento. Yo muy contento también. Ay, como que vamos bien. Termina uno la Constituyente, después venía el Senado el 27 de febrero, elegimos nuevos senadores, ya como que por fin enrumbamos el verdadero camino. Pero Maximiliano Veloz, como alcalde de Mitú,
En Mitó solamente son 3 resguardos, todo el departamento, son 3 resguardos. No hay más, el mestizaje no está sino en el casco urbano. Todo es resguardo. El primer desembolso en 1993, el primer desembolso de los recursos de transferencia, producto de esto, de tanto esfuerzo que estoy hablando, de tanto esfuerzo de todos ustedes. Primero, para esos 3 resguardos llegó 60 millones. Y a esos 60 millones el alcalde indígena desvió. Y cuando la comunidad se dio cuenta, ya no había un centavo. Entonces la comunidad inquieta os pregunta qué pasó con esos recursos. El alcalde lo que dijo es: con ustedes mismos nos sentamos allí, nos comimos y nos bebimos. Esa fue la respuesta. Él como alcalde construyó una cárcel ahí, él como alcalde, y en esa cárcel que él construyó tocó que pagar 8 años por los 60 millones. Pueden ver ustedes, uno que ha puesto la vida, uno que ha hecho esfuerzo, uno que ha invertido con los recursos propios, haciendo un enorme esfuerzo pensando para el bien de las comunidades, y uno diciendo: indiecitos, parecían ángeles. Y ahí empieza todo lo demás. O nos han tecnificado muchísimo para la corruptela. Se ponen de acuerdo entre la autoridad indígena y el alcalde municipal y ven cómo hacen esa negociación para no dejar huellas. Han tecnificado mucho, han pensado mucho. Ojalá esa inteligencia la use para el bien, no para mal. Yo como constituyente que fui, yo que, valga la redundancia, he dado mi vida por esto, a mí me duele. A mí me duele. Todavía hay comunidades indígenas que se quejan de que hay desnutrición. Aquí en Nariño, aquí en Combal, cuando fui llegando, hablaban de la desnutrición de la infancia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Unas tierras tan lindas, unas tierras tan productivas, que a partir de 1991 mejora un poco la calidad, era para mejorar un poco la calidad de vida de ustedes, de nosotros y de todo el mundo, entre los indígenas. No solamente sale escrito en este libro que llama la Constitución el derecho indígena, sino sale reconocido el derecho indígena, pero también sale acompañado de un recurso económico. Por favor, ¿para qué era ese recurso económico? Era para mejorar la calidad de vida, sentarse las autoridades con la comunidad y mirar prioridades. Mirar prioridades. No era para cemento, no era para ladrillo, no era para hierro, sino producir comida porque era hambre lo que teníamos. Era hambre, era necesidad. Verdaderamente había desnutrición. Porque nosotros no recibíamos ni un centavo por derecho propio del Estado colombiano. Pero a partir de la fecha empezamos nosotros también a participar en los ingresos corrientes de la nación. Pero era con ese objetivo. Entonces, ¿cómo es que nos olvidamos nosotros estas cosas? ¿Cómo es que nos atrevemos a hacer esta inmoralidad? ¿Cómo es que los indios aprendieron
tan fácil de la politiquería y de la corruptela para hacer lo mismo. Es inaceptable. Es inaceptable, es repudiable. Y para eso hoy en día ya se ha modernizado también la politiquería, haciendo campaña para poder llegar a ser gobernador indígena, para hacer lo que acabo de mencionar. Me acaban de informar que aquí en Nariño algunas comunidades han gobernado hasta 14 años. Antes no querían ser gobernadores, en Guambilla no querían ser gobernadores porque no había un centavo. Entonces nadie quería ser gobernador porque antes uno había que invertir. Pero hoy en día ha cambiado tanto que quiere estar allá en ese espacio de poder. Ojalá llegara al espacio de poder para hacer lo que la filosofía ordena, lo que el derecho mayor ordena. A mí me indigna esto, estimados compañeros. Unas veces me acusan al constituyente que el constituyente logró. Unas veces algunos borrachitos me reclaman por las calles de mi pueblo que yo me lo creo, que yo ando rodando por el mundo en nombre de mi pueblo guambiano en avión, disfrutando, y que soy pensionado, que el gobierno me regala plata. Me calumnian. Yo no recibo un centavo del gobierno. Yo no soy mermelero. A mí no me enseñaron a ser mermelero. A mí me enseñaron a trabajar la tierra, a sudarme la gota por el cual vivir. Por eso me indigna y me cuestionan los voticos que me pusieron en ese entonces, que por el voto de ese entonces, que yo me lo creé, compré tierra, compré casa, compré finca. Digo yo, podría yo haber tenido dinero si estos recursos de transferencia me estuvieran llegando en la cuenta de Lorenzo Muelas. No me llega esos recursos en mi cuenta, sino les llega a la cuenta de las autoridades indígenas de la República de Colombia. No para el constituyente. Hasta la constituyente yo pude avanzar en algunas cosas en la parte económica para mi vida privada. Desde entonces no he podido comprar ni una pulgada de tierra, ni he puesto un ladrillo en construcción de una habitación, no he logrado. La política nos fue bien para el resto de la gente, mas no para el constituyente. No para el constituyente. Pero como la gente es tan atrevida, ignorante, envidiosa, egoísta, yo lo estoy diciendo sin temor, a mí no me da miedo decir lo que he vivido y lo que me han dicho y lo que me dicen. Por eso estoy haciendo este recorderes y no quiero ser más extensos. Yo creo que era necesario yo venir aquí y decir estas cosas. No vengo a decir que yo soy un ángel, yo no soy un arcángel, ni mi pueblo es un ángel, no son arcángeles, ni ustedes son ángeles. Somos humanos, dicen, pero no podemos justificar porque somos humanos, debemos seguir cometiendo esos errores tan garrafales, políticas, causándole tanto daño
tanto daño. En ese momento histórico, cuando este discurso que acabo de leer, eso no fue en Bogotá, eso fue en toda Colombia. Este discurso, los mismos constituyentes, yo ni me enteraba, porque yo ni radio tuve, menos televisión. Los mismos delegatarios me decían, su discurso, que hablaste en su lengua, su imagen, dio la vuelta al mundo. Cuando ellos me dicen que dio la vuelta al mundo, sentí que estábamos en un escenario muy importante. Y por eso siento que hasta hoy, esos 20 minutos que he leído, no han vencido, no han caducado. Por favor, créanme que eso sigue siendo vigente. Y si alguno de los indígenas, si alguna autoridad están en ese proceso, que muy seguramente lo están, con ganas de llegarse al poder como del hogar, por encima de todo, piensan que cuando llega al poder se infla, se crece y piensan que pueden caminar por el hombro de los demás. No es así. Pisemos tierra. A mí me quejan mucho. Yo voy a la Sierra Nevada. A todo el mundo ha contaminado la plaga de la corrupción, la plaga de la mermelada. Los enemigos de los indígenas en la sierra, ¿qué me dicen? Los indígenas, tanto en Guajira como en todas partes, compraron autos finos, autos lujosos, y que ponen la pata ahí y de allí no se quieren bajar. No sé ustedes cómo están. Las autoridades de Nariño están en las mismas condiciones. Sí, peor. Piensen en la gente. Piensen en aquellos desnutridos. Piensen en los mayores. En Guambilla ya los mayores estamos desechados. Ya casi estamos para el archivo. Cuando necesitan nos dicen taita, taitica, pero cuando no, nos da una patada en la trasera. Hoy es al vaivén de la conveniencia política. En el vaivén. La jurisdicción indígena es para cuando le conviene, cuando no, no sirve. Cuando me conviene, la jurisdicción indígena sirve, cuando no, no sirve. Es en la vaivén politiquera de la conveniencia politiquera. Yo creo que yo tengo autoridad para decir estas cosas, y si yo estoy mintiendo, que me desmienta. Si yo no he acompañado en este proceso, si yo no hubiera vivido, no tendría yo derecho a estar en este escenario, decir estas cosas y leer estos documentos. Porque, y además, queremos justificar con el derecho mayor. ¡Qué vergüenza! El derecho mayor es una cosa sagrada. La política administrativa empezamos solamente en 1991, que nosotros mismos la buscamos. No queríamos estar detrás de la politiquería. No queríamos hacer cola de los partidos tradicionales. Queríamos ser libres, autónomos. Por eso hemos defendido mucho a la autonomía. Pero nos entendieron mal a la autonomía. La autonomía de que yo soy el que mando. Yo soy el que mando. Allí ya no hay consenso, allí ya no hay taitas, allí ya no hay mamos.
yo soy el que mando, yo tomo decisión, hago lo que a bien me parezca a mí. Yo muchas veces, mi reflexión profunda muchas veces, ¿será que yo me equivoqué también? ¿Me equivoqué? ¿Será que yo soy el del error? Yo le digo que yo también puedo equivocarme. Le confesé que yo no soy ángel, no soy un arcángel. Hoy puedo haber equivocado mucho en mi expresión, puedo haber equivocado mucho, pero en la política que estábamos señalando, yo mismo estoy leyendo, como acabo de leer, pero no solamente sino otros documentos, otras declaraciones, y estoy escuchando mi voz hacia la constituyente. Estoy escuchando, y me parece que yo he estado enfilando en una dirección más o menos correcta, no perfecta, pero más o menos correcta. Entonces, ¿de dónde salió todos estos males que hoy tenemos? Concluyo en que las denuncias que hicimos de las cuantas plagas que cayó al jardín colombiano, esas plagas también cayó en el jardín de los indígenas. No creo que yo frecuente con mucha frecuencia en Nariño o en otros escenarios. No creo. Pero esta vez, por la invitación que me han hecho aquí, reflexioné mucho, pensé en no participar. Nunca prometí venir nunca acepté la invitación que me hicieron, nunca acepté. Me dijeron, venga por tierra o por aéreo, lo que sea, me invitaron, nunca acepté. Pero en mi adentro tenían que de pronto voy. Y yo no venía aquí solamente a aplaudir, sino quería venir a recordar, a hacer memoria a esto. Si yo no digo estas cosas, entonces ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Si yo no digo estas cosas, entonces los documentos estos duermen. Por eso estoy aquí. Y finalizo saludando de nuevo a nuestro gran querido amigo Valentín Huaycán. Lo estoy mirando con mucho respeto. Y muchas gracias a todos.